Bueno, ya faltan unos pocos, quizás ya se unan en el trayecto. Bueno, ahora les he convocado, pues los días martes, jueves y viernes vamos a tener clases normales. En lo posible tendremos clases vía Zoom de 9 a 10 de la mañana y si es que es necesario alargarse un poco más, pues tomaremos un receso de unos 10, 15 minutos y nos volveremos a conectar a las clases. Y pues ahora, como ya hemos estudiado pues el capítulo 1 y el capítulo 2 ya vamos a finalizar. Lo que vamos a hacer es un repaso del capítulo 1 hoy y parte del capítulo 2 y unas actividades que se tienen planeados desde las 10 de la mañana casi hasta las 11 para que ustedes resuelvan unos ejercicios en la misma aula virtual y pues nuevamente es estar en contacto y ver qué problemas han tenido, qué no hemos entendido. Entonces, pues ahora les voy a compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, me avisan y pues les muestro lo de del aula virtual. Sí están todos con con la proyección de mi pantalla, ¿no es cierto? Bueno, quizás no se haga muy lento Sí, la profe. pantalla, pero bueno. Entonces, las semanas anteriores, pues ya revisamos el capítulo 1, que es Introducción a la Física, donde se ve magnitudes y unidades fundamentales, qué es la longitud, qué es la masa, el tiempo. Luego hicimos conversión de unidades, se analizó mediciones de errores absolutos relativos e hicieron problemas de evaluación. Y de ahí, pues ustedes revisaron las diapositivas que les vamos a revisar hoy. Luego hicieron esta lectura, hicieron este trabajito de unidades y cantidades físicas. Como el tema es sencillo, pues no les debe haber tomado mucho tiempo, pero ahora lo vamos a retomar para quienes no estén muy al tanto del tema o que tengan algún problema de este tema de conversión de unidades. Y aquí pues tenían estos videos de dónde viene el kilogramo, el segundo, la temperatura Kelvin y el metro. Y unos videos que les servía de apoyo para poder hacer la conversión de unidades y encontrar errores absolutos y relativos. Y luego pues hubo otra lectura de Sersemansky y se enviaron los deberes del deber 1 y el deber 2, que es prácticamente conversión de unidades. Y pues tenían este link de acá de unidades y magnitudes para el deber 1 y para el deber 2, donde les llevaba a una presentación de videos, cómo se desarrolla y ejercicios resueltos. Y luego, pues para el trabajo de hoy, que tengo planeado que sea desde las 10 de la mañana, para que lo realicen ustedes, tienen este cuestionario de conversión de unidades, en donde ustedes van a realizar la conversión de unidades de los ejercicios que he propuesto. Entonces, aquí vamos a trabajar prácticamente al mismo tiempo todos, pues nos desconectaremos del Zoom y ustedes podrán trabajar estos ejercicios. Entonces, trabajan los ejercicios, responden las preguntas estaban ahí y pues entregan el cuestionario. Este cuestionario no va a ser calificado por ahora, sino el motivo es para saber cómo están resolviendo estos ejercicios de conversión de unidades. Yo en los deberes que he recibido, pues les he visto muy bien a los ejercicios, a la resolución, pero siempre viene bien realizar una revisión de esto. Entonces, terminado esto, pues está planeado que se acabe a las 10:20 de la mañana. Nos conectaremos una vez terminado este trabajo y revisamos el capítulo 2, las partes más importantes. Sí, entonces ahora, pues como ya hemos leído algo, conversemos un poco de lo que es las magnitudes y unidades, que es introducción a la física. Como les dije esto hace unas semanas, pues es una revisión
de lo que ya se ha venido viendo desde primer curso de colegio, desde el colegio prácticamente. Entonces, si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, pues, y vamos conversando. Bueno, entonces, dentro de la introducción a la física, pues tenemos que relacionar o saber qué es una magnitud y una unidad. Y pues las magnitudes, lo que nos indica, pues, que es una cantidad física que se define con un número y una unidad de medida. Entonces, pues las principales, está la longitud, que pues lo vamos a analizar, 20 metros, y la abreviatura, que sería la m minúscula. Luego el tiempo, que es otra de las magnitudes, y se expresa pues en la unidad, que sería en segundos, ¿no es cierto? Y la abreviatura es S. Y aquí he puesto el ejemplo, pues 15 segundos, que nos da una medida de tiempo. Y luego la masa, pues, que es una magnitud, que su unidad es los kilogramos, y la abreviatura es kg. Y ahí pues tenemos las magnitudes principales, longitud, tiempo y masa, con sus respectivas unidades. Y pues están en el sistema internacional, ¿no es cierto? Metros, segundos y kilogramos. Aquí en el detalle de los segundos, pues solo se pone la unidad con S, no es SG o no SEG, sino solo S. Y con eso podemos relacionar, pues, ¿no es cierto?, qué nos dice la longitud del metro, de dónde viene el metro. Entre los primeros análisis que se hizo, pues, se definió originalmente como 1 sobre 10 millones de la distancia del Polo Norte hacia la línea ecuatorial. Entonces, quiere decir que tenemos en esta distancia 10 a la 7 metros, o sea, 10 elevado a la 7 metros. ¿Qué es la equivalencia? Pues, para la medida del metro. Y otra medición del metro que se dio es la distancia que recorre la luz en el vacío. Entonces, fíjense, tenemos que es la división de 1 metro para 299.792.458 segundos. Entonces, de ahí más o menos viene la definición del metro, de donde se sacó la medida del metro, que es pues básicamente basado en la Tierra. Esta del Polo Norte hasta la línea ecuatorial es una de las más lógicas, porque se puede ver que es una medición que se ha hecho con análisis geográficos, ¿no es cierto? Y mediciones no muy exactas, pero sí serán lo más aproximado. Y luego tenemos el tiempo, que estará en segundos, pues esto en el sistema internacional o en el sistema inglés, pues no cambia la unidad del tiempo, y pues está medido principalmente o desde el inicio en el día solar, que nos indica el espacio de tiempo transcurrido entre dos apariciones sucesivas del Sol. Este es uno de las relaciones de tiempo exactas y de igual manera relacionados con la Tierra. Luego, pues, Profe, se analizó, sí, perdón que le interrumpa, creo que no se está compartiendo la pantalla. no se está compartiendo la pantalla. A ver, vamos a ver. O no sé, yo veo el campus, no sé qué está ahí. Sí, solo Cybercampus. Ya les voy a cambiar, gracias. A ver. Ahí se ve las diapositivas, sí. Sí, profe. Ya, chévere. Bueno, entonces lo que les iba hablando, pues la introducción a la física, si no vieron desde la diapositiva 1, estábamos conversando un poco de lo que es la magnitud. La magnitud tenemos longitud, tiempo, masa, con sus unidades en metros, en segundos y kilogramos, que son en el sistema internacional. Luego, pues comparamos un poco lo que es de dónde nace la unidad del metro o la medición del metro. Y ahora nos quedamos en el segundo. El tiempo en segundo, como les dije, pues expresado en el sistema internacional y en el sistema inglés, es igual. Y el segundo, pues viene desde el día solar,
que es el espacio del tiempo transcurrido entre dos apariciones sucesivas del Sol. Entonces, todo esto basado en el planeta Tierra o cómo se comporta pues, la salida del Sol y la entrada del Sol. Y al final, pues en los últimos investigaciones que se dio, pues se analizó ya con el átomo. Entonces, el tiempo necesario para que el átomo de cesio vibre 9.192.631.776 veces. Ese es el detalle del segundo. Entonces, si analizamos al segundo, pues es hacerle vibrar a este átomo de cesio tantas veces. Y de ahí, pues son las dos mediciones de tiempo más exactas al segundo. Y de ahí, pues, analizamos la masa. Como ustedes ya vieron en los videos, pues, tenemos que la unidad es el kilogramo. Y pues estas fotos que se muestra aquí, pues, son la masa exacta de 1 kilogramo que están en los museos. Entonces, esa masa es de un cilindro de aleación de platino e iridio, pues, que está exhibida en un museo. Y de aquí, de esta masa de 1 kilogramo, pues, se basan todas las mediciones para masa y las balanzas están calibradas según este patrón de masa de platino iridio que se acerca más a la realidad. Entonces aquí lo que sí no hay que confundir masa con peso, porque nosotros para medir nuestra masa corporal, ¿no es cierto? Decimos, ¿cuánto pesa usted? Y decimos, 120 libras, 100 libras, ¿no es cierto? Y esto realmente es peso, pero en el sistema inglés. Si analizamos en el sistema internacional, decimos la masa que tenemos, pues 40 kilos puede ser, ¿no es cierto? 35 kilos. Entonces ahí sí estamos hablando de masa, pero queriendo expresar peso. Y realmente lo que nosotros tenemos es masa, ¿sí? Masa. Si vamos a analizar peso, quiere decir que debemos considerar la gravedad, que ya veremos más adelante. Entonces, cualquier medición que tengamos en una balanza va a ser de masa. Y ahí, pues, basado en este patrón, y con eso, pues, podemos considerar los sistemas de unidades que ya hemos venido conversando. Si analizamos el sistema internacional o el sistema métrico, que es el que aplica para Latinoamérica y para Europa, a excepción de Inglaterra, pues son los que más utilizamos. Hasta en Asia, pues se utiliza el sistema métrico. En Estados Unidos y en Inglaterra, pues es el sistema inglés, que ya lo vamos a ver después. Y con eso, pues, analizamos, ¿no es cierto? Tenemos la magnitud, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, que es medición de electricidad, la temperatura, la sustancia y la cantidad de luz. Y las unidades, pues, respectivas, pues, si es longitud metro, para masa kilogramo, el tiempo el segundo y temperatura Kelvin. Y con sus respectivos símbolos. Entonces, como les decía, antes tenemos la masa, que es en kilogramos, el segundo S, y el metro, pues la M minúscula, no es M mayúscula, ni metro, ni nada, es la M si queremos poner la abreviatura o el símbolo. Y luego, pues aquí en esta diapositiva les presento las unidades derivadas, ¿no es cierto? Si hablamos de área, quiere decir que multiplicamos 2 veces una longitud en metros, ¿no es cierto? O el metro al cuadrado es el área, por eso tenemos la unidad metro cuadrado. Si analizamos el volumen, es 3 veces, ¿no es cierto? Un volumen es base, altura y profundidad. Como tenemos 3 veces esa multiplicación de longitud, pues nos da metros cúbicos. Otra unidad importante que analizamos, pues, es la densidad de masa, que va a ser en kilogramo metro cúbico.
de esta fórmula de densidad quiere decir que la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, si la masa está en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. Y de aquí salen muchas fórmulas conociendo las unidades. Por ejemplo, si la densidad sabemos que es en kilogramos sobre metro cúbico, pues la fórmula de la densidad tiene que ser masa sobre volumen. Si analizamos la rapidez o velocidad prácticamente, sabemos que la velocidad está en metros sobre segundos, entonces va a ser la fórmula espacio sobre tiempo. Si sabemos que es la aceleración o la unidad de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, entonces la aceleración, metros sobre el tiempo al cuadrado. Y así, si nos damos una leída de los valores o de las unidades, pues podemos encontrar las fórmulas. Y esto nos va a servir luego para la parte de movimiento, que es deducción de fórmulas. Y pues aquí les muestro el sistema internacional, que es el que nosotros usamos en Latinoamérica, como les digo, que se basa en metros, segundos y kilogramos. Y luego el sistema inglés de los gringos, pues, o los mismos ingleses, que está todo en pies para la distancia o en pulgadas. Y pues si hablamos de distancias mayores, la milla está dentro de ellas. Y aquí pues tienen las medidas de longitud, ¿no es cierto? La magnitud de la longitud y su unidad. Y algunas de equivalencia, que a esto han de haber aplicado ya. ¿Cuál es la equivalencia? Luego podemos analizar el peso, y aquí sí es muy importante considerar que los sistemas ingleses, o los ingleses y los gringos, al peso lo analizan en libras. ¿Sí? En libras le analizan al peso, y está correcto porque estamos hablando de peso, porque ya influye la gravedad. Ahora, también lo utilizan a la libra como un valor de masa. En los próximos ejercicios que vayamos haciendo, según cumplamos los temas, ahí tendríamos que diferenciar cuando el ejercicio nos habla de libras como peso o libras como masa. Ese es un detalle importante que deben considerar. Y en esta siguiente diapositiva, pues fíjense, tenemos el sistema inglés, sus magnitudes, de igual manera longitud, masa, tiempo. Y aquí se añade fuerza y peso. Entonces, fíjense, para el sistema internacional, nosotros analizamos el peso como newtons, porque sería de multiplicar la masa por la gravedad, y ahí tenemos newtons. Y los ingleses le hablan como libras, pues que está bien. Ahora, si se fijan ustedes más arriba, en la masa, en el sistema internacional, es el kilogramo. Y la masa en el sistema inglés se denomina slug. Y pues en los libros, como es una traducción del inglés al español, algunos libros le consideran a la masa como libras, o la unidad está puesta en libras. Entonces ahí tenemos que prestar atención cuando es peso y cuando es masa. Entonces, si queremos ir nosotros de esta masa a obtener peso en el sistema inglés, simplemente multiplicaríamos este slug por la gravedad en libras sobre segundos al cuadrado, que sería en pies sobre segundos al cuadrado, que estaríamos hablando de gravedad. Y como ven, pues el tiempo es lo mismo. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad en el sistema inglés? en el sistema inglés es 3.22 me parece. Déjenme
hacemos un cálculo rápido aquí para ver. 3.22, 30, 22. Vamos a ver. Podemos hacer ese cambio de unidades, ¿no es cierto? Si la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, esto debemos cambiarle a pies. Entonces, si analizamos que un pie, un pie, por acá teníamos este cambio o no. Vamos a ver. Pulgadas, pies, aquí está. Que 3 pies equivalen a 0.914 metros, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el cambio. Si 3 pies equivalen a 0.914 metros, nos quedaría los 9.81 que estoy tomando a la gravedad, ¿no es cierto? Eso por los 3 pies para 0.914, 32.2. Si no he estado tan mal, 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Esa es la relación de la gravedad. Entonces, si quieren anotarlo, pues la gravedad en el sistema internacional le analizamos con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y en el sistema inglés, 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Sí. Gracias, profe. Listo. Entonces, vean, ya de alguna manera rápida, sin memorizarnos nada, hemos hecho una conversión de unidades, que ya la vamos a ver. Y ese es el detalle. Entonces, hay que diferenciar, si analizamos en el sistema inglés, masa y peso, para poder resolver los ejercicios. Luego tenemos los prefijos de las unidades, que pues bueno, centímetro, milímetro, micrómetro, para los valores menores, y para valores mayores, pues decámetro, hectómetro, kilómetro, los megas y los gigas, que son ya valores mayores. Y este dato es importante si es que fuera el caso de hacer una transformación de unidades, ¿no es cierto? Que nosotros estaremos pasando de gramos a kilogramos, de metros a kilómetros, de milímetros a centímetros, que son los más utilizados. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Estaba claro lo que es la magnitud y la unidad? Profe, Chévere. Entonces, como magnitud, la longitud, el tiempo y la masa. Y la unidad del metro, segundo y el kilogramo. Y si hablamos en el sistema inglés, pies, pulgadas también. Y el tiempo en segundos y la masa, pues, es en SLUK, los valores. Y aquí, pues, les he puesto algunos ejercicios de conversión de unidades que ya lo haremos después. Y con eso, pues, podemos pasar a la exactitud en la medición o cuán precisos seremos en la medición. De eso podemos encontrar, pues, ¿no es cierto?, las reglas normales que tenemos ahí a disposición, pues, no serán tan precisos como otros instrumentos. Entonces, fíjense aquí la longitud que nos va a dar la regla, pues, en centímetros, pero algunos instrumentos de mayor precisión, como el calibrador o el pie de rey, pues, estos instrumentos nos ayudan a tener mayor exactitud en la medición. Entonces, este calibrador o pie de rey va a ser más preciso que la regla. Y si queremos ser más exactos, podemos analizar el micrómetro. Y pues el micrómetro va a ser más preciso que el pie de rey o calibrador y más preciso que la regla.
La regla pues nos va a dar valores con, por decir, 1.2 centímetros o 1.5 centímetros, que es fácil de medir. Pero el calibrador y el micrómetro pues nos van a dar valores más exactos, valores mucho más exactos. Bien. Y esto pues, si tuviéramos un laboratorio cuando se reanuden las clases presenciales, pues haremos algunas mediciones de esto. Y luego pues podemos considerar los errores. Fíjense aquí, nosotros tenemos el diámetro de una varilla de 56.47, más o menos 0.02 milímetros. Entonces puede ser que en la medición hayamos medido más de 0.02 milímetros o menos del 0.02 milímetros. Y ahí se genera la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces de la incertidumbre podemos tener que va a haber un valor mínimo de 56,45 milímetros o un valor máximo de 56,49 milímetros. Que esta incertidumbre pues va a depender de con qué instrumento hemos medido. Y otra notación abreviada que significa prácticamente lo mismo, pues fíjense aquí tenemos esta medición en milímetros, 1.6454 milímetros, con un error, una incertidumbre de 21. Entonces, para saber cuánto vale este 21, hay que contar cuántos decimales tengo en la medición real. Entonces, fíjense, aquí tengo 64,54. Quiere decir que este 21 está en relación a estos decimales. Para tener 4 decimales, me faltarían 2 ceros a la izquierda del 21. Entonces, fíjense, la incertidumbre se transforma en más menos 0.0021 milímetros. Y esas son las notaciones o los valores que tenemos para poder llegar a ser lo más precisos posibles, ¿no es cierto? Y de ahí pues vamos a calcular el error absoluto y el error relativo como vimos en el video, ¿no es cierto? En donde, déjenme le paso acá. Se perdió la... Bueno. Y podríamos encontrar un error de aproximación, ¿no es cierto? Si ya vamos a ver luego en el video las fórmulas, ¿qué sería un error? O el error de aproximación es para el error de medición dividido para la medición real un valor. Y si quieren en porcentaje, multiplicado por 100. Entonces, el error de aproximación es el error real, el error sobre la medición real. Ese es el detalle. Y de ahí, pues, podemos nosotros encontrar el error absoluto que está en relación al valor exacto medido y a la aproximación que tengamos. Y el error relativo va a ser igual al error absoluto sobre el valor relativo. Y eso pues prácticamente nos dan los instrumentos de medición. Entonces, aquí les he puesto otros ejemplos para ver los porcentajes de medición. Y vean aquí, tenemos un valor de 47 ohmios, que es la medida de resistencia en electricidad, más o menos el 10%. Quiere decir que de los 47 ohmios tengo un error de más o menos su 10%. El 10% de 47 pues sería 4.7 ohmios,
más o menos 4.7 ohmios. Y el valor que se puede medir va a ser de 42.3 o 51.7, que sería la suma del porcentaje de error. Y con eso, pues podemos analizar las cifras significativas, y para poder hacer los ejercicios hemos de ir hablando cuántos decimales debe ir en las respuestas o cuántas cifras significativas debe ir en las respuestas. Entonces, en cifras significativas, todas las mediciones físicas pues son aproximadas. ¿Trataremos de ser lo más precisos? Sí. Y con eso podemos analizar pues cuántas cifras vamos a aplicar. Fíjense aquí, estamos con 4 cifras significativas en el 6.004. Porque este 4 nos va a hacer lo más precisos que podamos. Mientras que abajo tenemos 0.54. 2 cifras significativas. 0.54 pues sabemos que es más que 0.5. Y si queremos redondear este valor, ¿no es cierto? El 0.54, como este 4 es menor que 5, le dejaríamos con 0.5, pero ya vamos a tener un error de 0.04, ¿no es cierto?, en la medición. Entonces, con 2 cifras significativas podremos ir trabajando. En el de 70.400, de igual manera, tenemos 3 cifras, ¿no es cierto? 3 cifras que nos dan el valor. Primero, los 70.000 y luego los 400, que no es ni 70.500 ni 70.000, es 70.400. Entonces, hemos de ir tratando las cifras con la mayor precisión posible. Para las respuestas podemos usar con 3 cifras significativas o, si quieren, con 3 decimales. Podríamos analizar. Entonces, fíjense aquí, con el 0.0450 tengo 3 cifras que son los valores que me dan la medición. Entonces, realmente aquí lo importante sería el 0.0450. Si analizamos este 0.0, no nos va a dar mucho razón. Si redondeamos, ¿no es cierto?, el 45, nos quedaría 0.05. Y si volvemos a redondear 0.05, llegaríamos a tener 1 si redondearíamos. Pero ya no es muy preciso, entonces hay que dejarle con decimales o con cifras significativas. Entonces, si analizamos nosotros la gravedad con 9.81, deberíamos tener 3 cifras significativas o con 2 decimales. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el último dígito significativo se calcula mediante una estimación o redondeo, ¿no es cierto? Y luego, pues el resultado del cálculo no puede tener más cifras significativas que los datos. Entonces, si es 9.81, los datos que saquemos no van a ser 10.824, porque ya tienen más datos de lo que queremos. Entonces, tratemos de hacer los ejercicios si es más preciso, con 3 decimales, para llegar casi a las mismas respuestas. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta con la revisión de este capítulo? No, profe. No. Y ahí hemos hecho un recuento de lo que estamos viendo. Ahora, les voy a mostrar unos ejercicios, y si no tienen retorno del audio del ejercicio, me avisan. Aquí vamos a analizar la conversión de unidades para hacer un repaso de lo que ya hemos hecho y a ver si los pasos que han realizado está bien. Yo sé que la mayoría de gente ya lo hizo porque los deberes están bien, pero vale la pena repetirlo. Entonces, si no tienen audio de retorno, me avisan, por favor, para yo irles explicando lo del video. ¿Estamos? Ahí sí ven la pantalla de video. Sí, profe. Chévere.
No hay audio. ¿Sí tienen el audio de retorno? No. No, No. profe. Bueno, entonces yo les voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces aquí nos pide que hagamos la conversión de 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, los 120 kilómetros sobre hora. Kilómetros en el numerador y horas en el denominador. Entonces, para esto, pues sabemos que 1 kilómetro, ¿no es cierto? Le pongo en el denominador para poder simplificar con el numerador los kilómetros y escribo la equivalencia. Entonces, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y ahí, pues, ya tengo la equivalencia, ¿no es cierto? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Si simplifico las unidades del kilómetro, se irá con el kilómetro y me quedará solo en metros. Luego tenemos la equivalencia de 1 hora. Son 3600 segundos, ¿no es cierto? Entonces, como en el denominador está la unidad de horas, le debo simplificar, por eso le subo al numerador la hora y pongo la equivalencia abajo. 1 hora son 3600 segundos. Y con eso ya podemos simplificar las unidades, horas, horas, kilómetros, kilómetros, y nos queden metros sobre segundos. Y realizamos la multiplicación de los valores que nos quedan. Entonces es muy sencillo para poderlo realizar. Y el valor resultante, pues efectuando la operación, nos va a quedar 120 por 1000, 120.000 para 3600, que equivale a 30 y... Sí, entonces ese es el detalle o es la forma de la conversión de unidades. Ahora hagamos un ejemplo de masa para pasar 85 gramos sobre centímetros cúbicos. Pasemos a kilogramo sobre metro cúbico. Entonces tengo los 85 gramos en el numerador, centímetro cúbico en el denominador. Y encontraremos las equivalencias, ¿no es cierto? Son 1000 gramos, que equivale a 1 kilogramo, ¿no es cierto? Y estas equivalencias, pues en el libro de Sear-Szymanski tienen en la primera, una de las primeras páginas, y en una de las últimas páginas está la equivalencia o los valores para poder realizar esta transformación de unidades. 1 kilogramo, 1000 gramos, kilogramos en el numerador para que se quede en vez de los gramos. Y aquí una cuestión importante, ¿no es cierto? Vamos a tener centímetros cúbicos que pasar a metros cúbicos. Y ponemos la equivalencia, ¿no es cierto? Si quiero eliminar los centímetros, debe poner en el numerador centímetros y su equivalencia en metros para que nos quede luego kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, como estamos hablando de valores de volumen, ¿no es cierto? Centímetros cúbicos, la equivalencia que 1 metro son 100 centímetros, como estamos hablando de cubos, nos tocaría elevar al cubo los 100 centímetros. 100 centímetros al cubo. Y ahí nos quedaría centímetros cúbicos, que se va a simplificar con los centímetros cúbicos de acá. Y pues
llegaríamos a la conversión correcta. Y un metro también debería ponerle aquí al cubo. ¿Por qué? Porque está al cubo. Entonces, bueno, hago la multiplicación con este 100 al cubo. Aquí este 1 metro debe estar expresado al cubo, ¿no es cierto? Para que nos quede un metro cúbico, que es el equivalente. Entonces, el resultado de esto nos quedaría los 85 por los 1000 al cubo, por los 100 al cubo, perdón, para 1000. Sí, entonces fíjense, les repito, elevamos al cubo los centímetros para simplificar con estos centímetros de acá, y de igual manera a los metros hay que elevarlo al cubo. Aquí yo ya no le he elevado al cubo porque 1 al cubo es 1, pero lo que sí le tenía presente es que son metros cúbicos. Y por eso al final nos queda 85.000 kilogramos por metro cúbico. Estamos. Sí, profe. Chévere. Entonces esto no es complicado. Y hagamos otro ejercicio para poder comparar. Ya, espere. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí están con la pantalla de un video o no. No, profe. No, pero solo se ve su cámara. Ya. Ya les comparto de nuevo la pantalla. Listo. Bien. Entonces hagamos la conversión pues de 10 gramos a litros. Perdón, de 10 gramos sobre litros a gramos por centímetro cúbico. Entonces los gramos y los gramos se quedarán tal cual, ¿no es cierto? Y la equivalencia de litros a centímetros cúbicos es que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Si se han fijado en las botellas de Coca-Cola de 1 litro, tienen la equivalencia ahí, ¿no es cierto? 1000 centímetros cúbicos, entonces, más o menos para irnos acordando. Entonces, pues el detalle estaría en simplificar los litros, por eso le he puesto en el numerador para simplificar con el denominador, y el equivalente, pues en centímetros cúbicos a litros, nos quedaría gramos centímetros cúbicos.
Hagamos el cambio de 30.7484 millas a pulgadas. Y ahí pues las equivalencias, ¿no es cierto? Vamos a simplificar las millas. Entonces tiene que estar en el denominador. Y la equivalencia, pues aquí yo le he hecho con más pasos, ¿no es cierto? Y equivalencias. Entonces una milla es 5.280 pies. Si simplifico esto, voy a tener la equivalencia en pies, pero como no necesito en pies, necesito saber en pulgadas, tengo que seguir simplificando. Que un pie equivale a 30.48 centímetros. Y ahí pues simplifico los pies con los pies y ya me queda todo el valor en centímetros. Aquí realmente es un proceso más largo, pero he utilizado varios datos para ir haciendo simplemente la conversión. Y la equivalencia ahora, pues que un centímetro tiene que ser 0.3937 pulgadas. Y podemos ver si se simplifican las unidades, ¿no es cierto? Centímetros, centímetros, pies con pies, millas con millas. Y ahí sí tenemos pulgadas. Hacemos la multiplicación respectiva. Y nos da 1.948.214.73 pulgadas. Y ahí pues toda la conversión de unidades que hemos ido desarrollando. Y si pasamos de kilómetros a milímetros, ¿no es cierto? 1 kilómetro podemos pasar primero a centímetros, que el equivalente es 1 kilómetro, son 1000 metros, y 1 metro son 100 centímetros, y luego que 1 centímetro son 10 milímetros. Y así pues, vean, vamos relacionando, luego se simplifican las unidades que no necesito y queda al final con el valor que queremos. 1.000.000 de milímetros. En este segundo ejercicio, pues, tenemos que pasar 54 gramos por centímetros a gramos por centímetros sobre metros por pulgada cuadrada al sistema internacional. Aquí me equivoqué, ¿no es cierto? Son minutos al cuadrado, tiempo, ya estaba yo ahí queriendo confundirme. Gramos por centímetro sobre tiempo. Sí, disculpen, aquí estaba interpretando mal. Entonces, si tenemos gramos por centímetro sobre minutos al cuadrado al sistema internacional. Si bien ya está en al sistema inglés, perdón. O internacionales. Bueno, voy a analizarle aquí. Sí, al sistema internacional, entonces sería la unidad en el sistema internacional, la unidad normal, ¿no es cierto?, sin sus sufijos, sería de en kilogramos, metros y segundos al cuadrado. Esa es la parte de este ejemplo. Entonces, pasar gramos, centímetros sobre minutos a kilogramos, metros sobre segundos. Ese es el detalle. Entonces,
Analizamos que 1 kilogramo son 1000 gramos para simplificar los gramos. Luego, que 1 metro son 100 centímetros, simplificamos los centímetros. Y ahí sí estamos con kilogramos metros. Y luego, que 1 minuto son 60 segundos, pero como está al cuadrado, debo elevar el minuto al cuadrado y los 60 segundos también al cuadrado. Sí, entonces fíjense, elevado el minuto al cuadrado y 60 al cuadrado. Simplificamos unidades y pues tenemos el resultado final, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué sería, en definitiva, la gravedad? Sí, si multiplicamos kilogramos por metros, esto es fuerza, perdón. Sí, kilogramos metros nos da fuerza, que sería en newtons sobre segundos al cuadrado. No es la gravedad como les dije antes. Newtons sobre segundos al cuadrado. Sí, ese es el detalle. Y luego este otro ejercicio que les propongo, pues, pasar de pulgadas cúbicas a litros. Y con las equivalencias, ¿no es cierto? 327 pulgadas cúbicas le pasamos a litros, en donde una pulgada equivale a 2.54 centímetros, cada uno elevado al cubo, porque estamos en pulgadas cúbicas, se simplificarán las pulgadas cúbicas y tendremos centímetros cúbicos. Como es a litros, el equivalente que ya hicimos, que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, realizamos la operación y tenemos el equivalente. Sí. Bien. Eso es con la transformación de unidades. No sé si tienen alguna pregunta. Si estamos bien. No creo. No. Bueno, hemos hecho un repaso medio largo de las unidades, magnitudes y conversión de unidades. Por ahí con algunos recordatorios del cambio de unidades y pues hay que leerlo y hacerlo como ustedes ya hicieron el deber. Yo sé que ustedes ya hicieron el deber y les fue bien. Entonces, ahora tenemos esta actividad del aula virtual. Suspendemos el Zoom por ahora, que hagan su ejercicio y esta actividad tienen tiempo, verán, desde las 10 hasta las 10:20 para responder las preguntas del cuestionario. Sí. Y bueno, pues lo que deben tener a mano es esta conversión de unidades para que lo puedan hacer. No es complicado el ejercicio y como quien ya nos separamos un poco del Zoom y cambiamos de actividad, pues realicemos esto hasta las 10:20. Estamos. De ahí tienen que cargar al aula virtual la foto de en donde desarrollaron. Sí. Y eso les tomará unos 5 o 10 minutos tal vez. Y terminaremos a las 10:30. ¿Ya? Y nuevamente nos unimos al Zoom a las 10:30 para ver cómo les ha ido y conversar sobre esos resultados. ¿Estamos? Sí. Ya. Hecho, Sí, profe. entonces tienen unos 3 minutos para que se abra el cuestionario y puedan desarrollar. Y nos vemos a las 10:30 en este mismo link. Sí. Ya, profe. Hecho. Entonces ya nos vemos en un ratito. Ya, profe, gracias.